Esperen, vamos a ponerle un poco de contexto. Bienvenidos, esto es Contexto Podcast y hoy estamos en el podcast número 10. Ya llevamos, ¿cuántos serían? 10 podcasts, son 5 meses, más o menos. Gallito. Un poco menos, ¿o no? Sí, más o menos. Son 2 por mes. Estamos haciendo a raíz de 2 por mes. Claro. Sí, son más o menos es el décimo. Claro, bueno. Gallito, 5 meses ¿cómo le parece. No, todo tranquilo por acá. Hoy tuve un día no, igual que hace 5 meses, calculo, pero no, hoy tuve un día súper lindo porque salí a pasear solo. Bueno, me compré un café, ¿no? Como siempre hablamos de vos, que en algún momento tenemos que cobrar algo. un cappuccino que estaba delicioso. Pasé abajo de la lluvia un poquito, me compré una planta para poner en mi cuarto. De hecho, justo la estoy viendo, pues está atrás de la computadora. ¿Qué planta es? Tipo que no necesita de sol y tal. Sí, no necesita sol, solo hago una vez a la semana. Justo ahora se me fue debo tener por algún lado el nombre de la planta. ¿Estilo cactus? ¿Estilo tal? ¿Estilo eso? No cactus, pero es una planta para interiores. Claro. Pero no es estilo cactus. Tapiola, boludo. Y nada, es un día muy agradable. Después compré unas medialunas en un lugar clásico acá de Belgrano. Sigo sosteniendo, Belgrano para mí es un barrio que no sé, siempre me llama la atención. Por más que viva acá, que cada vez que salgo a caminar me llama demasiado la atención lo lindo que es y la variedad de cosas que hay. Y vamos a tener un chivo para Farichi, que es una heladería histórica acá de Belgrano, que está en un sucucho, en Juramento, pero es muy famoso por sus medialunas, que son muy baratas y muy ricas, y compré unas medialunas por ahí. ¿Vos cómo andás, Manu? Bien, a ver, fueron semanas turbulentas, un mes turbulento para mí, mayo, pero llevando la onda, y va a ser un buen podcast porque hace 10 minutos me clavé una hamburguesa, me pedí tipo ahí en el impulso, me hice un pedido ya y me clavé una hamburguesa, así que tengo la serotonina bien arriba. ¿Te vas a quedar dormido? No, ¿sabes qué? No soy tipo de dormirme después de comer, hay mucha gente que tipo come y le pega la siesta, no es el caso. A la mañana fui a La Tente, que es como la cafetería que voy todos los días básicamente. Muy lindo también abajo de la lluvia, ahí no había nadie, estaba lindo. ¿Por dónde queda esa? Esa queda en Blanco, en Calá y Cabildo. Es también, o sea, es una cafetería metida hacia adentro igual que vos, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, voy casi todos los días. Tienen, para mí, el mejor chipá de la ciudad y he probado demasiados chipás como para estar vivo todavía. Pero es literalmente... Los fines de semana a las 10 de la mañana, vos caes a las 10, tiene el chipá recién salido, no tiene sentido. Uy, qué delicioso. No. Medio crocantito por afuera, pero por adentro, sí. Crudito. Ay, no, me vuelvo loco. Y eso queda acá nomás, yo no sabía que había una cafetería ahí en Blanco Calá de Cabildo. Sobre Blanco Calá. Sí, sobre Blanco Calá, como ponerle mitad de cuadra. Para el lado de Kramer. Así que en esa, ahí andamos, tirando. Podcast número 10. Podcast número 10. Interesante, 5 meses, no puedo creer que pasaron 5 meses. Pero bueno, yo satisfecho con los podcasts que realizamos. Sí, la verdad que sí. Sí, son muy placenteros. Son unas charlas. Son eso, unas charlas. Lo hacemos con amor y con diversión para pasar el rato también nosotros en esta pandemia eterna y cuarentena eterna que hemos vuelto a la famosa fase 1 gracias al feriado Robandes, que entramos de nuevo por 9 días, que en realidad son medio 15 porque son como 3 fines de semana, es medio una cosa rara, pero sí, son más o menos 15 días. Yo lo creo necesario, la verdad que estamos medio ahí en un clima extenso en el país. Algo que no entiendo, a ver, confirmame el Goyito, ¿la Copa América cuándo es? Porque están todos hablando de la Copa América y no sé cuándo es. Para mí tipo en septiembre, o estoy flasheando. No, es ahora en un mes aproximadamente, si no me equivoco. A ver, vamos a buscar la info por las dudas. Porque, o sea, están diciendo esto de cerramos ciertas cosas y no la Copa América, y yo digo, chicos, la Copa América debe ser mucho, o estoy flasheando zarpado. En nada, es 11 de junio, empieza, en 20 días. En 20 días. O sea, escuchen, plan del gobierno, en 14 días resolver la pandemia y en 20 la Copa América.
Yo la creo. Yo lo creo. Yo confío. Y creo que ya está para el público y todo. Yo confío. Sí, y sí, tenemos que calentar. Tenemos que compartir el amor con los jugadores. También, hoy soy futbolero. Aunque no veo fútbol, pero me gusta saber. Vi que Kun Agüero va al Barcelona. Sí, el Kun va al Barcelona. Así lindo, es. Lindo, sí. Lindo verlo jugar con Messi también. Está totalmente roto, pero bueno. Pero me sirve. ¿A quién reemplaza? Sí, o sea, no reemplaza a nadie porque en este momento el Barça no tenía un 9, claro, así por decir así. Entonces va a ocupar ese lugar. Pero tampoco va a ser titular todos los partidos porque ya está grande y viene a tener muchas lesiones. Entonces, ¿cuántos años tiene Agüero? 33 tiene. Tan... Sí. Ya tan grandote. 33 para 34, sí. Tiene la misma edad que Leo, de hecho nacieron en meses muy cercanos, si mal no me equivoco. Claro. A ver, a nosotros como argentino nos sirve, digamos, por el contexto de que cuanto más jueguen juntos, más química hay, por una cuestión lógica, sí. Y para selección es buenísimo eso. Pero bueno, nada, veremos qué onda. Mayo fue un mes, estaba haciendo hoy una recopilación de cosas que podíamos hablar y fue un mes tipo super random. Hubo un par de temas ahí como interesantes para tocar, pero nada, o sea, quiero esto como también hablarlo así un poquito y sacarlo también del plano, que es esto de Israel y Palestina. Básicamente que hubo tremendo enfrentamiento hace, no sé, una semana. Hubo algo así como 20 muertos, no sé las últimas cifras, pero decimos 20 muertos de Israel y como 200 en Palestina. Que para los que no saben, básicamente esto empezó como por algo, como digamos, no de gravedad extrema, pero era como que les habían denegado un juez en Israel unos permisos de vivienda a unos palestinos. Y eso fue como un chispazo para arrancar a pelear de nuevo. No. Sí, ayer firmaron el ceasefire y pararon un poco los quilombos, pero bueno, igual esto es algo que entre Israel y Palestina pasa constantemente. Tampoco y para el que no sepa, a mí lo que no quería, ahondar tanto en este tema porque es como no tiene una respuesta, digamos. Pero me puse a investigar a ver qué onda, qué había pasado, por qué sucedía esto, ir un poquitito más a fondo. Y básicamente era que los judíos, al estar odiados en su momento, cuando estaba el nazismo y cuando estaban otros movimientos antisemitas, empiezan a hacer el sionismo, que es este movimiento como de volver a la tierra prometida, que es Judea. Entonces empieza este movimiento de volver, ¿no? De volver, como estaban siendo echados de otros lugares de Europa. Y solo hago esta pequeña introducción para que entendamos que no tiene como una respuesta. Bueno, y cuando llegan a Judea, en realidad ese lugar era del Imperio Otomano, el Imperio Otomano muere, lo toma ese lugar el Reino Unido, y el Reino Unido agarra y divide, tipo hace parcelas, y dice, bueno, este terreno en parte es de los palestinos, en parte de los musulmanes, en parte... Hace como toda una división, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Israel en un momento dice, chepa, no me interesa tu división, voy a empezar a hacer guerras. Es más, al mismo día que declaran que una parte de eso era de los judíos, entran en guerra. Pero bueno, nada, cuestión que empiezan a entrar en guerras y por cuestiones religiosas siguen en guerras. Porque ambos lados creen que son como que su objetivo final es vivir en esos espacios. Sí, también hay que hablar brevemente de que no solo es por cuestiones religiosas, sino también es por cuestiones económicas. Económicas, Israel es un territorio totalmente apoyado por Estados Unidos. Totalmente. Estados Unidos es la fuerza armada más grande de la historia, por decirlo, creo, si no estoy errado. Estar muy cerca. O estará por ahí, obviamente, bueno, hay fuerzas armadas históricas de imperios chinos de otras épocas, pero hablando de lo contemporáneo, ¿no? De lo moderno. Y eso hace que cuando hay una disputa, obviamente van a Palestina, tiran un par de bombas, matan 200 personas y a los palestinos se les hace mucho más difícil hacer cualquier devolución ante eso. Pero... No, sí, o sea, lo que tiene, digamos, como si uno debería tomar un lado, que yo no lo creo, pero bueno, a ver, uno inevitablemente se pone del lado más débil, claramente, que es Palestina, porque como decía Gallito, no tiene como una defensa tan grande. Después te saltan y te dicen, pero si apoyás a Palestina, apoyás a Hamas, que es como el grupo que arrancó todo este enfrentamiento, y Hamas es un grupo terrorista. Pero mi pregunta era otra. Lo que yo quería plantear era, ¿cuentan las guerras? O sea,
Porque está esta cosa de que hay guerras que cuentan y hay guerras que no. Entonces mi pregunta es esta. Si lo que están diciendo básicamente, por lo que yo entiendo, ¿no? Es, ok, ese terreno no es mío, dice Palestina, porque yo merezco estar ahí, bla, bla, bla. Sí. Pero Israel hizo una guerra y la ganó. Entonces, si asumimos que la guerra que hizo Israel en su momento no cuenta, que el terreno prometido es de Palestina y lo que sea, entonces no cuenta ninguna guerra. Y esto es algo como que tuve también muchas dudas y debates. Por ejemplo, con Malvinas pasa algo muy parecido. ¿Cuentan las guerras? Onda, ¿hasta qué momento cuentan y en qué momento dejan de contar? Sí, como si las guerras son realmente un justificativo para decir, bueno, che, este territorio es mío. Totalmente, pero lo que voy yo es, y siempre lo que decimos es, o al menos que pienso yo, es que las guerras no tienen absoluto sentido. O sea, es literalmente tirar plata, o no, porque hay muchos que ganan, obvio. No, obviamente es un negocio. Pero lo que voy es, si decimos que no cuentan, entonces ¿cómo nos dividimos? Porque deberíamos volver 8.000 años para atrás, ¿viste? No, a ver, obviamente cuentan, yo creo que en algún momento hay que empezar a ser un poco más racionales con las decisiones que tomamos sobre los territorios. Creo que en uno de los podcasts una vez te conté, o le conté a nuestros oyentes, cómo es que Rusia tiene una disputa de territorio, si mal no me equivoco, con Bulgaria. No, una que es con... No, pero otra disputa, otra pequeña disputa que tiene con una de sus fronteras, no la famosa con Ucrania. Si mal no me equivoco, es con Bulgaria o Bielorrusia o alguna de esas. Es como una pequeña disputa, que son como si te dijera 500 metros. Claro. Y todos los días a la noche... Rusia va moviendo su frontera un poquito más cerca de ese país. Es excelente, así como no nos ve nadie, bueno, movemos 50 metros más cerca. Claro. Y hay gente que vivía, pues, en una zona de campo que, qué sé yo, estaba viviendo en medio de Rusia y después para el otro día estaba viviendo en Rusia y decía, ¿qué pasó acá? Y pará, porque encima no son ciudadanos de Rusia, entonces le sacaban el territorio y le decían, che, flaco, vos no, esta dejó de ser tu casa, literalmente. Claro. Bueno, entonces, es una movida, perdón la comparación, pero es muy similar al nazismo, porque el nazismo lo que hacía era, digamos, convertir a los judíos en apátridas, les quitaba la nacionalidad y les decía, bueno, ahora toda tu casa y toda tu riqueza es mía porque está en mi país, acá zapete. Es algo muy, muy similar. Y esto de esta característica apátrida es algo que sucede mucho. Bueno, es la guerra de Israel-Palestina en cierto punto, es considerar a alguien que no es de tu país, que no tiene nacionalidad. También es algo muy similar a una imagen que se vio en estos días, a mí me mató, que eran estos marroquíes que cruzaban el mar nadando hasta España, hasta la isla de... Bueno, una de las islas de España. Sí. Y hay un video de una chica que está dándole de tomar a un tipo que acaba de nadar, no sé, 10 kilómetros, que está matado. Y le está dando de tomar y el chabón la abraza a ella, tipo, se van a llorar ahí, ¿no? Y es interesante pensar cómo vamos a solucionar en un futuro este tema. El tema de la característica apátrida, de la característica de inmigrante, de refugiado, todos estos grises en las leyes que hay. Nada. Sí, que, o sea, en el fin creo que... Son personas. No, y aparte las leyes, ¿no? Como que haya leyes para esas cosas también es como medio extraño, le saca un poco del humanismo. Sí, es que es eso, es deshumanizar a una persona por ser de tal o cual nacionalidad. Pero nada, me cuestionaba con esto de Israel y Palestina eso, si contaban las guerras o no, pero totalmente de acuerdo, es como, listo, ya está, no podemos volver el tiempo atrás, tratemos de que no ocurra más, de solucionarlo. Claro, yo diría como que hoy en día ya está. Lo que está hecho, ya no podés volver el tiempo atrás porque también ¿dónde pones el punto del comienzo? Como decís vos, que somos la Pangea. Claro que somos. Como que es Argentina y Chile, ahora están todos juntos y ahora Bolivia tiene mar. Claro, en cierto punto tiene que haber una cierta soberanía sobre el territorio actual, pero también es donde trazás la línea de
qué territorio corresponde legalmente para cada país, porque también está súper desfasado eso. O sea, Rusia, Estados Unidos, Canadá tienen territorios gigantes y otros países, entonces es como decir, ¿por qué tienen territorios más pequeños? Pero también dónde pones el límite en la cultura, porque muchos territorios, pasa con las Malvinas, hoy en día si haces un censo en las Malvinas para ver si quieren ser ingleses o argentinos, te van a ser todos ingleses. Entonces, ¿tiene sentido que las Malvinas las querramos hacer de nuevo argentinas? Interesante. Claro, si los mismos que están hospedándose los mismos que no solo están hospedándose, las generaciones, o sea, había argentinos e ingleses viviendo ahí. Cuando terminó la guerra igual quedaron argentinos también, o sea, quedó gente ahí que era de nuestro país, pero durante las generaciones se fueron forjando más familias inglesas por simple lógica, porque se convirtió en parte de Gran Bretaña. Y hoy en día decir, che, pero nada, esos son seres humanos. No tienen nada que ver con la guerra. Tipo, son personitas que están hospedándose ahí y no tienen nada que ver con nada. No tienen la culpa de lo que pasó antes en su pasado. Hay chicos ahí que hoy en día van al colegio y crecen y miran fútbol igual que vos. Y tal vez les gusta, no sé, el Manchester City. Y tiene sentido decir, no, che, mañana sos argentino, tipo, o andate de acá. Pues. Es como que ya está. En algún momento hay que poner un nuevo tratado, esto que se hacen, viste, tan famoso como por ejemplo el Tratado de París o lo que sea, tratado de esto, listo, a partir de ahora este país queda así, o sea, y que se lleve un debate intelectual grande, ¿no? Que seguro va a durar años. Y es que, ponele, yo te digo nada más, Gran Bretaña sigue teniendo colonias en todos los lugares del mundo, entonces sería medio injusto decir, bueno, che, Gran Bretaña se queda con todo esto. Vamos a decir, che, pará, ¿cómo? Nosotros nos quedamos con Argentina nada más. Algo que le ocurría y que yo, o sea, investigué un poquito más de Boris Johnson, y es que, o sea, el tipo quiere bancar las como si vos, las colonias que tiene un montón, o sea, vos te puedes investigar y tiene un montón. Y lo que le decían es, esta noticia fue tipo en medio de la pandemia, ¿no? Le decían, che, tenés un montón de gastos nacionales, o sea, descartá las colonias, dejá de bancarla porque hay un montón de cosas que las banca el gobierno desde allá. ¿Te imaginaste una colonia, boludo? Tener que bancarla y no poder ni bancar ni tu propio país. Totalmente, porque tenés colonias que obviamente pensarlo como si fueran pequeñas empresas, y hay colonias que en el balance, claro, te dan en negativo. Es que justamente pasa con las Malvinas. Bueno, y eso es una muestra de que es un uso político, eso, no es por querer. Sí. Es por esa presión y de estar ahí y tipo... No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, interesante también, primero de todo, ojalá que se dejen de haber guerra, principalmente para que no haya más muertos innecesarios, porque además suelen morir gente que no tiene nada que ver, como siempre. Sí. Y bueno, ojalá cese cuanto antes. Por lo que leí también, Biden, que está medio pacífico, dijo, che, no, córtenlo un poquito, dijo. Aunque Biden también es conocido por haber invadido 800 países, ¿no? Pero bueno, nada, ahora le pintó el marketing así y allá vamos. Un vivo. Jorge Bidón. Jorge Bidón. El bidón de Biden. Un fenómeno. Che, córtenla, muchachos, ya está con las coditas. Invadimos 300 lugares, pero ya está. Disculpa, Jorge, no te queríamos enojar. Yo tenía una duda, a ver qué pensaba vos, Gallito. Con respecto justo con Biden y Obama, que están ahí medio juntos. Le preguntaban a Obama sobre los ovnis, ¿no? Y le dijeron, che, ¿vos qué pensás? Tipo, ¿hay ovnis? ¿Vos cuando llegaste preguntaste? Y Obama dijo, todo esto hay que creerle a él, ¿no? Dijo que cuando llegó, preguntó literalmente, tipo, che, ¿dónde tienen los aliens? Onda, los quiero ver. Y le dijeron, no, crack, acá no tenemos aliens, le dijeron. Pero también dijo que, bueno, ahora se están revelando un montón de videos, y mismo el Pentágono lo está revelando, de videos de ovnis, literalmente de militares que se cruzan naves que no tienen sentido, ¿no? Ahora, yo lo que debatía hoy, a mí me decían hoy, no hay aliens, solo se vieron ovnis, no hay aliens. Es decir, yo lo que le decía es, si viste un ovni y aceptás que hay un ovni, tiene que haber un alien. Y me plantearon una teoría peor. Me dijeron, ¿y si no hay un alien? ¿Y si esos ovnis los maneja una máquina? Tipo, llegó la tecnología tan avanzada en otro lugar que esos ovnis son manejados por máquinas. A ver, explícame un poquito más. Claro. Yo lo que entiendo como ovni es objeto volador no identificado, qué sé yo. Eso los militares agarraron y dijeron, che, hay videos que tenemos
de objetos voladores no identificados que van mucho más rápido de lo que podríamos ir nosotros. O sea, tienen un giro, hicieron un giro, o sea, para la derecha, por decirte algo, en 10 segundos, cuando la nave más rápida tarda tipo todo un estado en dar la vuelta. ¿Me explico? Entonces lo que decía es, si aceptamos que hay ovnis, tenemos que aceptar que hay aliens que manejan esos ovnis. Alien, no importa, de la forma que vos quieras. Sí. Son aliens con forma de Milei, que es un mundo súper libertario que avanzó tanto que ahora investiga a otros. No, pero digo, si hay ovnis, tiene que haber aliens. Y entonces lo que me dijeron es, un caso peor, no hay aliens y los maneja una máquina. Y pero como una máquina, o sea que la máquina evolucionó tanto que... Claro. ¿Te imaginas? No, pero yo creo que no llegamos a ese punto porque ya estaríamos dominados por los robots. Sí. Bueno, y algo que dice Neil deGrasse Tyson, que es un científico, dice, la pregunta es esta. Dice, ¿qué tal si los ovnis vinieron y no se interesaron por vernos tan poco avanzados? Es decir, la teoría que dice es decir, vos cuando vas a un parque y ves que hay un hormiguero, ¿te interesa? ¿Te interesa, no sé, meterte, investigar? No. Porque es tan poco avanzado que no te interesa. Entonces dice, ¿y qué tal si ya nos pasó eso? Muy buena la comparación con el hormiguero, Sí, te deja hecho una caca, boludo. Y vos ahí tomando un cafecito. Sí. No, ojo, o sea, tiene mucho sentido. Es que yo creo que por un lado, si los aliens, por decir así, ya llegaron a la Tierra, yo iría mucho más por esa teoría de que realmente decir, bueno, tipo, los miro a ver qué onda, pero che, acá no hay nada interesante por ahora, tipo. Sí. O sea, de largo. Claro, o sea, los miro como un entretenimiento de última, o sea, muy divertido, es como ver los Simpsons. Sí, y que hasta no interfieren porque no les interesa. Y bueno, y en todo esto entra la paradoja de Fermi, que la paradoja de Fermi lo que dice es, hay dos teorías que se chocan. Una es, hay una alta probabilidad que haya civilizaciones, y la otra es que hay una muy baja probabilidad que haya civilizaciones. ¿Por qué? Lo que te dice es, por una cuestión de espacio, tiene que haber nacido otra bacteria en otro universo, en otra galaxia. Sí. O sea, por una cuestión de números. Ahora, lo que te dice es que la bacteria tiene que haber pasado tantos filtros, se llama así, filtro de supervivencia, para llegar a un estado como el nuestro. Pensá que esas bacterias que están afuera deben haber pasado el mismo filtro. O sea, nosotros pasamos el filtro del caldo primitivo, la supervivencia, los meteoritos, o sea, pasamos un millón de cosas. En nuestras teorías pasamos todos esos filtros. Claro. En el conocimiento que tenemos hasta ahora. No, y hoy en día, tipo, pasamos guerras que estuvimos cerca de como de cagarla fuerte y que moramos todos. También. O explosiones nucleares. Entonces lo que te dice es, la paradoja de Fermi te dice, che, hay una alta probabilidad que haya alguien y hay una alta probabilidad que no haya nadie. Y dice, ambas son aterradoras. Es tipo, o te van a venir a buscar o estás solo, pa. No, y yo creo que sería medio... Yo sostengo que, a ver, no puede haber una alta y una alta, porque eso en todo caso es 50-50, claro. Digamos. Pero yo me estiro más por el 50 de que hay algo, porque si es realmente infinito o cuasi infinito el mundo, no importa cuántos filtros haya, en algún momento hay una ley que creo que se llama ley de la aleatoriedad, que puede ser. Por esa misma ley decís por alguna razón simplemente hay existencia en otro lado. No importa porque obviamente nosotros tenemos nuestros filtros. Sí. Es decir, o sea, tenemos los filtros para el ser humano y los seres vivos del planeta Tierra, que pueden ser totalmente distintos para los filtros ¿viste? Cuando hablamos, por ejemplo, de ok, nosotros respiramos oxígeno, claro. Pero tal vez otro ser vivo no existe la respiración, simplemente vive. Claro, o sea, puede haber otros seres vivos que no sean como pensantes. Que no sean pensantes o que sí sean pensantes pero no respiren. Que no esto que nosotros conocemos con respirar, suponete que simplemente subsisten con los nutrientes que no sé, se transmiten en el aire a su cuerpo, lo adquieren desde la piel, cualquier cosa estoy diciendo. Sí, pero digamos, bacterias, simplemente bacterias o lo que sea. Pero ni siquiera, porque pensar en bacterias ya estamos pensando en nuestro mundo. En algo nuestro. Claro, estamos pensando en los elementos de la química que nosotros conocemos, si querés, que terminan eventualmente formando bacterias y distintas cosas, pero no son los nuestros, ¿viste? Cada mundito tendrá sus elementos distintos. Es por ejemplo, mirá, y acá te la tiro, qué sé yo,
en otro mundo, lo que tal vez nosotros acá conocemos como tiempo, que es algo intangible, pero para la ciencia es algo real y se cree que de alguna manera hay una ecuación que pueda modificar el tiempo. Me gusta que ella se cree. Se cree, o sea, porque es una hipótesis, es una hipótesis científica. En otro planeta o en otra galaxia, tal vez el tiempo es un elemento. ¿Me explico? Y lo pueden usar, claro. Y lo pueden usar, y lo pueden, tal vez, lo pueden tocar. Pueden tocar el tiempo. Pueden pasar, o sea, pueden meterse en el tiempo. Entonces, medio como lo que ves, lo estoy diciendo así re burdo, pero es medio como lo que se ve en esta peli Interestelar. Sí. Lo puedes ver en Interestelar, pueden ver el tiempo, pueden ver imágenes que son periodos de tiempo y pueden tocarlas y pueden hacer cosas con ellas, digamos, interactuar con ellas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el límite? O sea, es totalmente probable. No el número de cantidad de galaxias creadas, de tipo de galaxia, de mundo, estrella, de todo creado, te da una posibilidad muy alta que suceda eso. Exactamente. A mí me gusta mucho, igual me gusta hablar de estos temas porque usualmente no sabemos nada y es como me gusta, o sea, como preguntarme cosas. Bueno, y suelo ver también charlas así de astrofísica y cosas así. Y hay una mina que, bueno, plantea algo así medio Rick and Morty, ¿no? Que cada decisión, cada paso que das, cada segundo, se van creando distintas... o sea, hay una teoría que lo sostiene, ¿no? Que hay un número que te da, si vos haces una cuenta, que es probable. Que constantemente están creando nuevas versiones en nuevos multiuniversos, digamos. Sí. Pero había algo más interesante que mencionaba, que era un estudio que se está haciendo ahora, que es tipo el estudio, como se le dice, el más ambicioso hasta ahora. Que los chabones, mira lo que van a hacer, van a agarrar y van a estudiar 2/3 de la historia del universo, pero van a tratar de estudiar la materia oscura. Para el que no sabe, materia oscura en realidad es algo que no sabemos. Se le puso materia oscura por ponérsele materia oscura. Pero hay una parte del universo, un compuesto que no entendemos qué es, ni cómo funciona, que tampoco lo podemos ver, no lo podemos tocar, estamos como muy en la nada en ese ámbito, por eso se le puso materia oscura. Entonces los tipos lo que van a hacer es, de nuevo, ir como al fondo, viste que, a ver, lo que se dice es que cuando se crea el universo se empieza a expandir, ¿no? Entonces lo que quieren buscar es si a través de estudios, si el universo se está expandiendo o se está contrayendo. Cuestión para saber si hay un final o un infinito, realmente un infinito que nunca termina. Pero sí, bueno, eso es como medio lo que investigó Stephen Hawking en su momento, ¿no? No, obvio, pero digo, estos tipos lo que están haciendo es mandarse a un lugar más desconocido. Sí, porque van a usar la materia oscura que tampoco tenemos cómo captarla, digo. No, y bueno, la verdad, me parece interesante. No, yo decía nada más que Stephen Hawking, por ejemplo, en su momento tuvo la teoría de que el universo había comenzado a partir de la expansión y después se refutó la teoría, creo, y dijo como que el universo comenzó a través de lo contrario, como de la contracción, claro. No sé, medio como que hizo una teoría que fue súper exitosa un montón de tiempo y después dijo, no, che, pará, estos últimos 10 años la pifié. Acá está la nueva. No era así. Y en la nueva fue tipo un boom. No, ¿cómo que este hombre? Que este hombre me dejó 15 años pensando que el mundo había empezado así? Bueno, y otra que también aprendí hace poco, y es que yo creía que como que el Big Bang... Stephen Hawking, dije, me confundí cualquier cosa. Stephen Hawking es un escritor. Stephen Hawking. No. Soy un idiota. No. Estoy bien. No, estoy bien. Stephen Hawking, ¿cuál es el escritor? Vos decís. ¿Cómo se llama el escritor? El de terror que es re famoso. No, el que está leyendo Mati el otro día también. ¿Cuál está leyendo? El de miedo. Espera, tengo que buscarlo. Escritor de libros de miedo. ¿No se llamarán igual? Tal vez estoy loco, Stephen King, boludo. Stephen King, ahí está. Menos mal. El chabón re seguro lo decía. No, entonces Stephen Hawking está bien. Es el de la teoría. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, me enteré hace poco. Yo creía que el Big Bang era como... O sea, como me lo habían explicado o como lo entendí yo, que era tipo un punto en el espacio cero que la nada hizo ¡pup! Y empezó a explotar y se pensó a expandir todo, ¿no? Sí. Y después yo me enteré que en realidad, o sea, esto es no te lo puedo explicar en una cuenta y tal, pero que básicamente el Big Bang fue en todos lados a la vez. Uh-huh. O sea, lo que te explica el chabón es que agarrás todas las coordenadas que existían previamente
Y en cada uno de esos puntitos, microátomos y todo, sucedió el Big Bang a la vez. No es que fue un punto cero que de ahí se abre todo. Por eso tampoco hay un centro. ¿Me explico? Sí. No hay un centro. Si hubiera ocurrido. Sí, como que lugar, no fue algo exclusivamente en una sola coordenada. Exacto. No es que eran X1, Y1, ahí empezó. Sí. Empezó en todo a la vez. Y es algo que, bueno, yo al menos no sabía y me pareció como, mirá, datos. Pero bueno, cuestión, ¿vos qué pensás? Son todas teorías igual, Sí, obviamente sí. fundamentadas desde un montón de lugares, desde ¿cómo se dice? Desde la ciencia matemática, física, de todo tipo. Pero bueno, no dejan de ser teorías igual, porque nunca creo que va a ser casi imposible llegar a saber realmente qué fue. Es que lo que le dio comienzo. Eso es increíble. Bueno, como dice Stephen Hawking, en realidad es el comienzo del tiempo, porque antes no existía el tiempo. Tiene mucho sentido. Es que eso es increíble, a mí me parece zarpado de la ciencia. Es como que, ¿te imaginas que tipo, probablemente ni en ni en 1000 años vamos a descubrir cuál era el cómo sucedió y tal cosa? Eso me parece zarpado y que aún sigamos avanzando y sigamos yendo hacia esa nada, porque probablemente no lo descubramos. Me parece también muy zarpado. Y como para último tema también, algo interesante que aprendí. Y es que hoy ganó el Nobel la jefa de Pfizer. ¿En serio? Claro, sí. Hoy ganó el Nobel. Ah, buenísimo. No tiene ningún sentido eso. No tiene ningún... No, pero ahora te explico por qué tiene Estoy sentido. enojado. No, ahora te explico por qué tiene sentido. Ganó el Nobel por una razón, y es que la mina creó. O sea, les cuento, a la mina esta, Catalina no sé cuánto, empezó un estudio que era básicamente este estudio donde ella creía, ¿no? Hoy lo podemos confirmar, que si vos agarrabas como la ropita del virus y la copiabas y Sí. le metías un virus desactivado, el cuerpo lo reconocía y decía, listo, cuando venga este Gil lo recabo a palos. Básicamente decía eso. Entonces, donde ella trabajaba, en el laboratorio donde yo trabajaba, le dijeron, no, salí de acá, y le echaron. Le What the echaron fuck? de su trabajo. Esto escuchen, miren lo rápido que subió a la cima de lo que es hoy la empresa más importante casi del mundo. Esto fue en 2007, si no me equivoco, 2007-2008. La echan, así, corta. Y la mina se quedaba entonces tipo a los Steve Jobs en su garage probando. Prueba. Fallaba. Nunca podía lograr llevar un virus inactivo Sí. con la ropita con la ropita que ella quisiera, digamos, ¿no? Sí. Bueno, 2010 lo logra, gana un premio, pimba, entra en Pfizer y hoy es la jefa. Hoy es la jefa, tipo Chief CEO de Pfizer. Y hoy Ahora ganó. vamos a buscar más data mientras vos hablas. Sí. Hoy ganó como si fuera un Nobel, si me equivoco. No sé si es Nobel de Ciencia o qué, o es una edición especial. Pero, o sea, primero de todo me parece zarpado. O sea, zarpado que alguien persevere tanto, que alguien tipo la pelee tanto. Primero de todo también que es una mina, me parece también muy zarpado. Sabiendo las condiciones y las limitaciones. las trabas que se les ponen a las Y mujeres. aparte estoy leyendo acá que tiene 66 años. Sí. Y me imagino que una mujer que ha vivido, qué sé yo, entre sus 15 y 40 dentro del mundo de la ciencia era súper machista también. Olvídate. Re complejo para... Y la mina siguió intentando, hasta que un día lo logró. Y gracias a esa chica, básicamente, hoy decía, ¿no? Hoy decía, chabón salvó al mundo. O sea, ella y otros laboratorios, pero salvó al mundo. O sea, es zarpado eso. ¿Te imaginas si no hubiera habido vacunas este año? Tipo, caos total. Y bueno, hay otro tipo también que hoy es el director de Moderna. O sea, tuvieron una tarea muy parecida de que los echaron y todo así. Sí. Pero algo más interesante, que es para ver a futuro. Y es, la mina ahora está yendo por el cáncer. Quiere lograr disfrazar de nuevo el virus, ponerle la ropita, inactivo, y vacunar contra el cáncer. Ultra zarpado sería eso. Mirá, yo no tengo dudas de que la cura del cáncer, nosotros creo
Bueno, pues dije no tengo dudas al principio y tampoco es algo que quiero quemar, pero creo que vamos a ver grandes avances en torno al cáncer en los próximos 5 o 10 años. Fácil. Y este boom esta pandemia inevitablemente ayudó muchísimo económicamente a los laboratorios y a los estudios científicos de este tipo. Así que parece que no, pero son lugarcitos que se financian en base a estas crisis mundiales. Entonces, y es muy importante, siempre los científicos los dejamos muy de lado y para mí detrás de la educación es el lugar tal vez donde más tenemos que invertir, porque yo diría que educación número 1, que va más o menos es la base de todo. Sí, que va más o menos a la par, y tal vez debajo de la educación hay una suma importancia en la importancia de una gestión mundial. ¿Viste lo que hablábamos el otro día del tema de que no hay un plan mundial tal vez para la pobreza, pero sí cada país tiene el suyo? Sí. Bueno, los avances de la ciencia y tecnológicos, no voy a decir todos porque hay unos avances de la ciencia impresionantes que ayudan muchísimo al ser humano a acceder a cosas que antes no podía, pero generalmente los de la tecnología en principal van segmentando un montón más a la sociedad y a largo plazo hacen que la clase baja tenga menos acceso a un montón de cosas que son necesidades tecnológicas básicas para el ser humano hoy en día. Sí. Entonces también creo que tiene que haber algo ahí como una inversión interesante en cosas como la ONU, por ejemplo. O sea, la ONU es como que bueno, tenemos la ONU, sí, pero en realidad como que a ningún país le sirve mucho que esté la ONU. No, porque además la ONU opina de algo, por decir, nada que ver, no, pero opina de Venezuela y tipo nos cagamos en eso y las cosas siguen pasando, digo. Pero, totalmente. Y algo para también agregar lo que vos decís, a mí mi hermano es economista y me explica siempre esto de la economía llega a un tope. O sea, no se puede crecer más porque llega un punto donde ya no puedes producir más. Y lo que tiene que haber es un avance tecnológico, o sea, un salto, y ahí se vuelven a crear empleos. O sea, se crean empleos, pimba, llegas al tope de producción y tiene que haber un avance. No sé, en su momento el conocimiento del carbón, en su momento, no sé, el acero, etcétera. Y eso hace ahora está pasando con el marketing digital, por ejemplo. O sea, parece una pelotudez, ¿no? Pero el crecimiento del marketing digital los últimos 2 años y a raíz de la pandemia también hace que todos los negocios estén buscando una persona que sepa más o menos de eso y lo haga. Sí, y crea empleo, básicamente. Exactamente, y han crecido un montón de agencias que hacen ese trabajo, pero en algún momento va a ser, tipo, la oferta de agencias es 700 agencias en Capital Federal que hacen marketing digital. Entonces, tipo, bueno, ya está saturado. Tenés que... Y ahí va a haber otro salto. Exactamente. Eso es lo que voy. Como que la tecnología también es como... Tiene sus cosas como, bueno, que nos hacen dudar y tal, pero también tiene su lado muy bueno y es... Nos ayuda a avanzar y que si esto tiene un plan coordinado, digamos, mundialmente... También puedes eliminar un montón de pobreza, porque les creas recursos, les creas acceso a la educación, les creas un montón de cosas. Bueno, y me pareció muy interesante también que esta mina gane. Y también algo muy loco, y es por qué cuesta tanto la vacuna del SIDA. Yo no la tenía esta, pero ahora se están probando haciendo una tipo fase 3 del SIDA, de vacuna del SIDA. Son 3 chicanazos ahí en el brazo. Pero mirá lo que hace el virus, hijo de chuta del SIDA. El chabón se mete, ¿no? Pimba, entra en tu cuerpo y lo que hace es que se esconde en una célula. Se esconde y puede estar 5 años escondido sin hacer absolutamente nada. Sí. Pero y mirá lo que hace, ¿no? Mirá lo que hace. Cuando le pinta, dice, bueno, voy a salir. Dijo, me harté de la cuarentena, se pone en modo Pato Bullrich y sale de la célula y empieza a reproducirse. Pero algo peor, el chabón se reproduce a una velocidad que empieza a generar como si fueran cepas, por decirlo de alguna forma, dentro del mismo cuerpo. Entonces vos no podés curarlo, porque el exterior del virus va cambiando, entonces vos no lo podés identificar. Acá el virus, el COVID, siempre tiene la misma formita, digamos. Entonces, listo, le pegás el tiro siempre al mismo. Pero bueno, lo que se descubrió hace poco y con toda esta investigación de la mina, esta de Pfizer y tal, es que hay como una parte muy, muy, muy chiquita del virus que nunca cambia. Bueno, es que eso fue lo que buscaron en el COVID para hacer la vacuna. Claro. En su principio, era buscar ese patrón. Que nunca cambia. Es lo que pasa, por ejemplo, en la película esta que se las recomiendo 1000 veces, veanla, El Código Enigma.
es buscar siempre ese patrón que sabes que no va a cambiar, que a veces se descubre nada por rebote, ¿viste? Porque claro, estás analizando un código de un virus y debe ser, no sé, 1.000.000 de letras, ponele, y buscar esa letra que siempre se mantiene constante, y a partir de ahí empezás a construir. Bueno, y por eso después, la probabilidad de las cepas, el problema de las cepas también del COVID, es que cambien el patrón, digamos. Claro. Por eso pararlo cuanto antes. Pero sí, bueno, esto de lo que hablamos en el podcast pasado, creo que era esto de la desigualdad, y era el problema de las vacunas, de vacunar cuanto antes también a países empobrecidos. Por eso el programa COVAX, por ejemplo. Y ahora y ayer también leí que van a donar, no sé, creo que Europa como también 50 millones de vacunas, algo así, porque le perdés la carrera, le tenés que ganar antes que se siga reproduciendo. Sí, totalmente. Y aparte, bueno, es lo que hablábamos, los países empobrecidos no solo no tienen plata para las vacunas, sino tampoco para los protocolos. Tal vez defensas más, porque yo calculo que África, por ejemplo, es un país donde se generan unas defensas mucho más altas por los niveles de higiene son mucho más bajos. Sí. Es lo que pasa en China, por ejemplo. O sea, en China salió este virus y tal vez los chinos lo solucionaron bastante más rápido, que al principio parecía que se iba a desmoronar todo, y creo que hoy en día más o menos están re tranquilos. Y a los otros países les cuesta mucho más, porque claro, los niveles de higiene que se manejan en la clase media baja y baja de China son mucho menores, tal vez hasta los que se manejan en Argentina, ponele, en cierto punto. Muy probablemente. Entonces, porque además la cantidad que son, ¿no? Por la cantidad que son, exactamente. Más que eso, o sea, las bacterias y los gérmenes recorren mucho más el país que acá, por una simple cuestión de densidad poblacional. Totalmente. Y bueno, lo último que te iba a decir, que lo otro era aclarar que el VIH es el virus, justamente que se mete, digamos, en el ser humano, y después el SIDA ya es el síndrome en sí, así que claro, lo que no se puede detectar muchas veces es el VIH. Y hay gente que esto es después. Exactamente, claro. Y hay gente que lo interesante de esto es que hay gente que tal vez tiene VIH toda su vida y es un transmisor y nunca se entera, pero claro, es un transmisor porque puede transmitir a otras personas y no lo sabe, simplemente por no hacerse el estudio, no lo sabe, y tal vez se lo agarró, porque también, bueno, yo creo que hoy en día ya está más que entendido socialmente que el VIH no está conectado al ser homosexual, exactamente. Por eso es importante hacerse los estudios, si podés, una vez por año, una vez cada 2 años, por lo menos para saber cómo estás, porque tal vez no te vas a tener ningún síntoma nunca en tu vida, porque no pasaste a la etapa de tener el síndrome de inmunodeficiencia, que es el SIDA. Simplemente vas a tener VIH ahí en tu cuerpo y no se lo estás transmitiéndole a todo el mundo. Claro, eso es lo peor. Entonces es importante hacerse esos estudios cada tanto. Y sí, para cerrar también, lo bueno de eso es que si sale una vacuna también es fácil de erradicar, porque mucho más simple. Porque no es un virus transmisible como el COVID, que salís al bondi y contagiás. O sea, tenés que tener sexo sin protección, tiene que haber una cantidad suficiente de carga viral en tu cuerpo, o sea, tiene que hacer un montón de cosas y es mucho más fácil de eliminar. Mucho más simple. Sí. Lo estoy pensando, tipo un país como Estados Unidos simplemente puede pedirle a toda su población. En 3 meses lo resuelve. En 3 meses lo resuelve, tal cual. Le pide a toda su población que se vaya primero a hacer un estudio de sangre, y a las 2 semanas, si el resultado les digo que son positivos de VIH, se pone la vacuna y punto. O sea, se acaba ahí. Eso me parece muy zarpado y nada, loco, o sea, me parece zarpado también la tecnología, zarpado esta mina que perseveró y nos guste, ¿no? Salvó, tipo, fuerte la década de este planeta. No, bueno, ¿por qué no nos va a gustar? No, obvio. Nos ayudó a pasar el próximo filtro de la paradoja, o sea... Totalmente. Para el OVNI todavía estamos más cerca. Por mi parte, nada más que decir. ¿Vos, Gallito? No, yo tampoco, la verdad que nada más. Bueno, espero que hayan tenido una bella podcast en nuestros oyentes, que tengan unos bellos 15 días, que se cuiden, que ya les juramos, tenemos data adentro, esto no se lo podemos decir, pero bueno, para ustedes ya termina esto, tipo, le quedan 3-4 meses al virus Gil y se acaba. O sea, dudoso. Confía. Elijo creer. Que, como dijo Gallardo, crean que tienen con qué. Nos vemos.